El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Lectura de Mateo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla, y traédmelos. 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo. 5. Decid a la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti. Manso, y sentado sobre una asna. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. 6. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman. ¿Perfeccionaste la alabanza? 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Maldición de la higuera estéril. 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 20. Viendo esto los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? 21. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La autoridad de Jesús. 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? 24. Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos, del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? 26. Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 27. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos,
el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Mr. 12 de enero de 12, LC 20 de septiembre de 19. 33 Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 38 Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42 Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Necesitamos ser purificados? ¿Cómo sabemos que necesitamos serlo? Creemos que se puede sentir cuando físicamente necesitamos ser limpios o purificados. Pero ¿qué pasa si necesitamos otro tipo de purificación, tal vez limpieza o higiene mental o espiritual? ¿Cómo lo sabríamos? Creemos que el cuerpo nos habla de tal manera que no podemos ignorarlo. Cuando algo va mal, nuestro cuerpo envía señales como dolor, irritabilidad, etc. En nuestra formación como consejeros familiares, nos enseñaron que tenemos que hacer higiene mental de vez en cuando para poder atender mejor a nuestros clientes. Por lo tanto, siempre es necesario pasar por una higiene. Compartimos algunos enlaces que nos ayudarán a mantener la salud mental. Sin embargo, ¿quién iba a pensar que un templo necesitaría una limpieza? ¿Limpiarlo de qué? Jesús nos cuenta cómo limpió el templo de Jerusalén no una sino 2 veces. El apóstol Juan registra la primera limpieza al comienzo del ministerio de Jesús, ver Juan 2 versículos 13 a 17, y el resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran la segunda limpieza al final de su ministerio terrenal. Mateo la registra en el capítulo 21, versículos 12 y 13. ¿De qué limpió Jesús el templo? Leamos Mateo 21 versículos 12 y 13 para averiguarlo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El libro El deseado de todas las gentes, capítulo 65, Cristo purifica de nuevo el templo, p. 540, describe la escena que Jesús vio en el templo y por qué lo purificó. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. Escena del templo. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas, se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar, que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones.
¿Qué despertó la indignación de Jesús cuando vio lo que ocurría en el templo? Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. ¿Nuestro templo necesita limpieza? ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3 versículo 16. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Cómo se profanaron nuestros templos? ¿Cómo fueron restaurados de nuevo para convertirse en templos de Dios? A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. ¿Qué significaba realmente la purificación del templo de Jerusalén? Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen el alma. ¿Podemos nosotros mismos purificar nuestro corazón? ¿Quién puede limpiar nuestro templo? Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él». Apocalipsis 3 versículo 20. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor, y una morada de Dios, en virtud del Espíritu. Efesios 2, versículos 21 y 22. El deseado de todas las gentes, capítulo 16, en su templo, página 132. ¿Necesitamos ser purificados? Sí, lo necesitamos. ¿Permitiremos que Jesús nos limpie? Solo nosotros podemos decidirlo. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.